Buenas tardes y bienvenidos a la segunda de las conferencias cuaresmales que han sido organizadas dentro del programa de actos Vive la Cuaresma, prepara la Pascua, al que nos han convocado conjuntamente las parroquias, catedral, seminario y Junta Pro Fomento de Astorga. El tiempo litúrgico de la Cuaresma va avanzando, nos encontramos ya en la tercera semana y se aproxima la celebración anual de los misterios de la Pasión, muerte y resurrección de nuestro Redentor Jesucristo. El Triduo Pascual es la expresión litúrgica de la misericordia de Dios en la historia de la salvación. De liturgia y de Triduo Pascual se nos va a hablar esta tarde. Vamos a disponernos rezando juntos un salmo, el 135, que subraya cómo Dios acompaña nuestra historia sosteniéndola con su misericordia. Lo vamos a hacer a dos coros, comenzando los que están frente a mí. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, tiene la palabra el delegado del señor obispo y delegado de la liturgia de la Junta Pro Fomento de la Semana Santa de Astorga para presentar al ponente en esta tarde. Presento con mucho cariño y con mucho gusto al muy ilustre señor don Manuel Flaquer Lavanda, que nació en León capital en 1966, concretamente en el barrio del Mercado, a donde la providencia le ha mantenido siempre vinculado de distintas maneras. Fue bautizado y creció en su vida de fe en la parroquia del Mercado. Allí, a los 17 años, conoció el camino neocatecumenal. Desde niño pertenece a dos cofradías de Semana Santa e incluso tocó en la banda de una de ellas. A los 23 años fue al Seminario Diocesano y Misionero Redentoris Mater de Medellín,
donde realizó los estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Colombia. Fue ordenado sacerdote en Medellín el año 1996 y enviado a estudiar Sagrada Liturgia a Roma, al Pontificio Ateneo San Anselmo, donde realizó la licenciatura y los cursos de doctorado. Terminada su etapa de estudios en Roma, regresó a Colombia como profesor de liturgia, sacramentos y ecumenismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, trabajo que compaginaba con la dirección espiritual del seminario. Es en el año 2005 cuando regresa a León y desde entonces ha desempeñado diferentes tareas en la diócesis: vicario parroquial primero, responsable de catequesis y de pastoral universitaria y profesor en el Centro Superior de Estudios Teológicos de León. Desde el año 2007 es el rector del Seminario Diocesano Misionero Redentoris Mater Virgen del Camino de León y párroco de la Unidad Pastoral de Nuestra Señora del Mercado y San Martín. Como veis, don Manuel no tiene miedo a aquello del Evangelio de que nadie es profeta en su tierra. Y hace de profeta y más que profeta allí donde la Iglesia le envía. Además, desde el año 2019 es el Consiliario General para la Junta Mayor de la Semana Santa de León. Nos hablará esta tarde en esta conferencia sobre la liturgia del Triduo Pascual. Muchas gracias, Manuel, por tu presencia. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por esta invitación a esta conferencia. ¿Me escucháis? ¿Se escucha? Para mí es un honor y estoy agradecido, ¿no? Y lo hago como dice San Pablo, he ido a vosotros con temblor y temor, ¿no? En el sentido de que, bueno, de hacerlo lo mejor posible, ¿no? He tocado este tema, que ya lo había tocado con las jornadas que tuvimos en León en todo el mes de noviembre. Tuvimos una serie de jornadas con la Junta Mayor de la Semana Santa Leonesa y traté este tema, el Triduo Pascual, porque yo veo que desde el punto de vista litúrgico, sacramental, de vida de fe, queda mucho por hacer en este campo. Primero quiero un poco también ambientaros, porque vamos a meternos, yo quiero meteros en la Pascua que vivió nuestro Señor Jesucristo y que vivimos nosotros, el Triduo Pascual, que es el corazón del año litúrgico, de lo cual la Semana Santa es un marco preparatorio, pero nos tiene que llevar a la celebración del misterio. O sea, digamos, la puesta en escena es una ayuda, pero si no nos alimentamos del misterio, la puesta en escena va en detrimento, o sea, digamos, la piedad popular va en detrimento. Porque, ¿cómo se renueva la Iglesia? Con el misterio pascual. O sea, la Iglesia se renueva y cada uno de nosotros nos renovamos cada año viviendo el misterio pascual, que es revivir nuestro bautismo. Sacramentalmente hemos sido introducidos en el misterio pascual a través de nuestro bautismo, pero cada año necesitamos renovar este bautismo. Entonces yo quiero meteros un poco en ambiente de lo que vivió el Señor, Y lo que vivió el Señor, hay un sonido muy particular que el Señor ha escuchado y que marcaba la celebración de las fiestas, que es el sonido del shofar. El shofar es el cuerno de carnero que se usa en las sinagogas y que se usa en las liturgias todavía en Israel muchísimo y en el mundo hebreo muchísimo. Y es el sonido que Jesús escucharía para las diferentes celebraciones y para lo habitual. No había mucho más música ni mucho más sonidos, bueno, bombos y el ambiente oriental son muy festivos, ¿no? Yo voy a tocar el shofar, que nos meta en la Pascua. Este es el sonido más típico de Israel y de la liturgia judía, la liturgia de Israel.
Este sofá concretamente lo compré, es un cuerno de carnero, lo compré en el Monte Carmelo, ahí cerca de Haifa, en una zona preciosa, Parque Natural del Monte Carmelo, vinculado a nuestra historia de salvación, al profeta Elías, y a los carmelitas, que su origen están allí, ¿no? Bien, el misterio pascual y el triduo pascual, como digo, es el corazón del año litúrgico, pero es que tenéis que pensar que es algo, si queréis, parece paradójico, pero muy reciente, porque se debe al Papa Pío XII, que en 1950, el 9 de febrero de 1950, restaura la vigilia pascual. Digo que parece paradójico porque si es el corazón del año litúrgico, ¿cómo es posible que durante muchísimos siglos apenas se celebraba? Se celebraba por la mañana, los cabildos, los monjes, pero muy, muy difuminado, no con la fuerza que tiene el misterio pascual, y que gracias a Pío XII, que le debemos mucho a Pío XII, en el campo litúrgico y teológico, era la pena que han frenado un poco ahí su proceso de beatificación, pero era un gran papa, un hombre, se dice que aprendía los discursos de memoria, tenía una capacidad, cardenal, que fue en su tiempo cardenal Pacelli, un gran papa. Y a él le debemos, pues, entendió bastante bien, cómo renovar la Iglesia, cómo propiciar que después hubiera un concilio y se renovara la Iglesia. Pensad que también la primera constitución del Vaticano II es sobre la liturgia. ¿Cómo renovar la Iglesia? Pues desde la liturgia. Hay que partir de la liturgia, hay que partir del misterio pascual. Y es Pío XII, como digo, el 9 de febrero, que restaura la vigilia pascual, celebrada en ambiente nocturno, o sea, en la noche. Y sobre todo por el pueblo de Dios, que no participaba. Es que el pueblo de Dios estaba excluido por circunstancias, no es que las juzgue, sino diferentes circunstancias de la historia. Al final el pueblo de Dios no sabía, poco sabía, digamos, de las vivencias litúrgicas, sacramentales, de los misterios sacramentales. En cierto modo eran, pues, ahí unos espectadores, pero no conscientes ni participantes de ese misterio que se celebraba en los cabildos en la mañana del sábado y los monjes, ¿no? Pero también se debe a Pío XII que en 1955 restaura la Semana Santa, es decir, pone el marco fundamental al triduo pascual, que comienza con la tarde, con la Eucaristía in Cena Domini, la Eucaristía de la Cena del Señor, comienza el primer día ahí, que va de la Eucaristía de la Cena del Señor a la celebración de la liturgia de la Pasión del Señor, y concluye con la vigilia pascual, que bueno, concluye entre comillas porque se abre 50 días de la cincuentena pascual. Y es que es una cosa muy reciente, son 70 años que en la vida de la Iglesia es poco. A veces en la vida de la Iglesia, aunque vamos muy deprisa ahora, pero la vida de la Iglesia, bueno, siempre se dice que tienen que pasar 50 años para que comience a funcionar, a activarse seriamente los postulados de un concilio. Pero han pasado 70 años del triduo pascual y yo veo que muchas veces, y lo animo mucho, que son los primeros los cofrades que no participan del triduo pascual. Es decir, que si las procesiones, que está muy bien, fantástico las procesiones, pero si no vives la Eucaristía de la Cena del Señor, el Jueves Santo, si no participas de la liturgia de la Pasión del Señor el Viernes Santo, de alguna manera intentando participar, que eso que están las procesiones y los horarios, pero se pueden acomodar las cosas, y si no vives la vigilia pascual, o al menos el domingo de resurrección, pues estamos tocando el violón a cuatro manos. O sea, es que no vives la fe, o sea, no te renuevas, ¿no? Y es que eso va en detrimento de la misma puesta en escena, en la piedad popular, va en detrimento. Porque si no vivimos el centro del año litúrgico, vosotros pensad, la liturgia se mueve, y sobre todo la Semana Santa y el triduo pascual, que es el mayor despliegue, el triduo pascual y la Semana Santa es el mayor despliegue de elementos litúrgicos y sacramentales que existe en la Iglesia. Como digo, es el corazón del año litúrgico, pero se une el cielo y la tierra. Vosotros pensad que la Semana Santa la marca la luna, la primera luna llena después del equinoccio de primavera, y el domingo siguiente a la primera luna llena es nuestra Pascua, la celebración de la Pascua. O sea, es una Pascua que entra al cosmos, entra la creación, porque está la primavera y decimos Pascua florida, entra todo, o sea, se mueve todo. O sea, en la Pascua
es una celebración de la creación, de la primera revelación, que es la creación, y del misterio pascual. Nos unimos al pueblo judío porque la Pascua no la hemos inventado nosotros, somos continuadores y somos la plenitud de un misterio que comienza en el Éxodo. Bueno, comienza en el Éxodo entre comillas, porque comienzan las tradiciones judías. O sea, ¿qué es la Pascua? Pesaj, en hebreo, Pesaj, pasar saltando significa, pasar, es referencia al ángel exterminador, en el capítulo 12 del Éxodo, que pasó saltando las casas de los hebreos y salvando a los primogénitos de Egipto y destruyendo, salvando a los primogénitos de Israel y destruyendo a los primogénitos de Egipto. Allí parte. Pero la Pascua propiamente también eran fiestas agrícolas y ganaderas, pastoriles que tenían los judíos. No se la sacaron, la Pascua no se la inventó, digamos, el Señor sin más. Él es hijo de un pueblo que tiene unas tradiciones. Por eso es muy importante para conocer, no se trata de judaizar. Bueno, siempre últimamente en estos años se ha dicho que son nuestros hermanos mayores en la fe, el pueblo judío. O sea, un cristiano no podemos ser antisemitas, ¿no? Son nuestros hermanos mayores. Nuestro Señor Jesucristo era judío, la Virgen María era judía. Aunque si vais a Polonia, para las polacas, la Virgen María es polaca, La Virgen de Czestochowa y la Virgen María, es que el vicerrector que tengo en el seminario es polaco y a veces cuenta anécdotas. Y dice que las viejitas en Polonia dicen, no, ¿cómo que la Virgen María es judía? ¡Es polaca! No, la Virgen María era judía. Había nacido en Nazaret, posiblemente, o muy cerquita de Nazaret, dicen actualmente algunos investigadores. Pero bueno, quiero decir con esto que tenemos que conocer, fijaros, yo os pongo el ejemplo, que en un pontificio instituto como es San Anselmo, uno de los profesores que yo he tenido era un rabino de la sinagoga de Roma, que venía con su kipá, con su gorrito, a darnos clase de las fiestas hebreas. O sea, yo las fiestas judías he conocido a Jesús, digamos, desde las fiestas judías, desde lo que celebraba Jesús, a través de un rabino de la sinagoga de Roma. Y venía un pontificio instituto. Bueno, veis que los papas siempre han protegido el gueto de Roma y han visitado, hay una anécdota famosa de Juan XXIII, que pasaba, la sinagoga de Roma está en la avenida, la gran avenida del Tíber, Lungo Tevere, que se llama. Entonces, es un edificio grande, y pasaba por allí Juan XXIII, con una escolta. No sé si el Papa cuando se mueve por Roma es impresionante porque se mueve con una escolta motorizada y tal, y Juan XXIII en aquel momento iba en un coche descapotable, ¿no? Y entonces estaban saliendo del Shabbat, de la fiesta del sábado, del Shabbat. Estaban saliendo los judíos de la sinagoga y se paró, mandó Juan XXIII parar el vehículo en el que iba, y entonces todos se sorprendieron. Y hay una anécdota que dice que les dijo, no temáis, soy vuestro hermano José. Son palabras sacadas del libro del Éxodo. José, el hijo de Jacob, José en Egipto, príncipe de Egipto, como diciendo, les quiso decir, no os preocupéis, que yo soy vuestro hermano José, porque se llamaba Giuseppe Roncalli, ¿no? Cardenal Roncalli. Yo soy, aunque el nombre de papa era Juan, Giovanni, ¿no? En italiano, pero su nombre de pila era Giuseppe, José. Yo soy vuestro hermano, Yo sono el vuestro fratello Giuseppe, les dijo. Soy vuestro hermano José. Quedaron todos sorprendidos. Y bueno, habéis visto Juan Pablo II, el Benedicto XVI, Papa Francisco, han tenido la costumbre ya de visitar la sinagoga de Roma. Digo esto porque es bueno que conozcamos la raíz para entender al Señor, para entender las fiestas que celebramos, ¿no? Porque, ¿qué ha celebrado? Vamos a partir ya del Jueves Santo. Bueno, que propiamente el pórtico es el Domingo de Ramos, el pórtico de la Semana Santa, se inicia la Semana Santa. El Domingo de Ramos tiene elementos de drama, porque ya se anuncia el drama, pero también de triunfo y de gloria. Se está anunciando la victoria, la resurrección. ¿Qué sucedía en Jerusalén el Domingo de Ramos? Vosotros pensáis que Jerusalén, para la Pascua, era casi obligatorio, o sea, al menos una vez al año, al tiempo de Jesucristo, era obligatorio que toda la población que vivía en Palestina, al menos una vez al año, subiera a Jerusalén. Digo subir porque es el lugar más alto, está a 800 metros
sobre el Mediterráneo, casi como León, como 800 y pico de sobre el Mediterráneo. Este año ha nevado, curiosamente, en Jerusalén, ¿no? Yo he estado un enero en Jerusalén y un frío, yo nunca me pongo gorro, me compré un gorro, hacía un frío que pelaba en Jerusalén. Bueno, ¿qué sucedía el domingo ese que Jesús entra en Jerusalén? Pues ese domingo, bueno, no le llamaban domingo, para ellos la fiesta era el sábado, ¿no? Le llamarían con el nombre romano, Dies Solis, era el día del sol que celebraban los romanos. Pues ese domingo, el sumo sacerdote, con los sacerdotes de los turnos y los levitas, había 24 turnos sacerdotales que atendían el templo, más el conjunto de los levitas, iban a Belén, porque en Belén criaban los corderos que iban a ser sacrificados en la Pascua. Entonces, había un cortejo que iba a Belén y que entraba también triunfantemente en Jerusalén. ¿Cuál sería la sorpresa del sumo sacerdote? Que se encontró con otro cortejo, del verdadero Cordero Pascual, nacido en Belén. Este es el Cordero Pascual, que nació en Belén también, ¿no? El sumo sacerdote traía el Cordero y el Padre Eterno traía el Cordero de verdad. El sumo sacerdote, con su cortejo de gente, que se quedaría extrañado al ver otro cortejo de gente que aclamaba a un tal Jesús de Nazaret, pues se quedaría extrañado. Él vendría con los corderos, que tenían que en esos días, en esa semana, vigilar y controlar, porque si algún cordero pataleaba o algún cordero no era manso, no servía para el sacrificio. Por eso Jesucristo, manso cordero, no se ha defendido. Bueno, pues eso ocurrió el Domingo de Ramos. O sea, el Domingo de Ramos, cortejo de corderos que iban a ser sacrificados el Viernes Santo. O sea, y ha sido sacrificado el Viernes Santo. Bien, el Jueves Santo, según los Evangelios, nosotros ya tenemos como un relato de los 4 Evangelios, digamos. Tenemos en nuestra mente, en nuestro ideario, en nuestra fantasía, diríamos así, tenemos como un compendio hecho de cómo fue la Pasión, quizá por la piedad popular, por la Semana Santa, el Vía Crucis, pero hay detalles. Cada evangelista cuenta la Pasión, cuenta el Triduo Pascual, pues cada uno a su manera. Hombre, el que más datos da es Mateo, aporta también datos interesantes Lucas, y otros datos que ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas aportan es Juan, que lo ha vivido también en Mateo, y Juan lo han vivido en primera persona toda la Pasión. Marcos seguramente también, porque parece ser que Juan Marcos era el hijo de la dueña del cenáculo, que era, concretamente el cenáculo pertenecía, lo que es el cenáculo, lo que es ese barrio era el barrio esenio. Los esenios, si os recordáis, era un grupo religioso, piadoso, que postulaba, insistía en la venida del Mesías. Son los que vivían en Qumran, parte de ellos, en Qumran, en el desierto de Judea, allí al lado del Mar Muerto. Bueno, pues el Jueves Santo había unos preparativos. Jesús manda a sus discípulos a hacer unos preparativos para la Pascua. Había que preparar la Pascua. El primer preparativo era quitar la levadura. Los hametz se llama, la levadura. Había que quitar la levadura, porque la levadura, aunque es beneficiosa, pero es signo de corrupción, es un hongo, aunque beneficioso porque hace crecer la masa, pero en cierto modo es corrupción, habla de corrupción. Entonces hay que quitar la levadura. Y había unos ritos en todas las casas de quemar la levadura, quitar la levadura. Jesús manda a preparar la Pascua, si os recordáis, dice a sus discípulos, id y preparad la Pascua. Es lo que estamos haciendo. La Cuaresma, en definitiva, también somos discípulos de Jesús, estamos preparando la Pascua, espiritualmente, pero también en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, hay que preparar la Pascua. Y hay que quitar la levadura vieja. ¿Y la levadura vieja cuál es? El pecado. Quitar la levadura vieja. Jesús le dice en un momento a sus discípulos, dice, apartaos de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban que es que les faltaba el pan, que no tenían suficiente pan, lo que se refería era a la hipocresía, al pecado. Y por eso este tiempo de Cuaresma es quitar la levadura. En cierto modo estamos reviviendo uno de los ritos. Pensad que la vigilia pascual judía, nosotros somos herederos,
Es verdad que no celebramos con toda la ritualidad que tiene esa vigilia pascual, porque Jesucristo es la novedad. Jesucristo ha introducido una novedad. Él es la novedad absoluta. Pero el marco, hay diferentes autores que dicen que propiamente ha celebrado la cena pascual judía. Otros dicen que ha celebrado una cena, digamos, de marco pascual, que se llama la Birkat Hamazon, pero no propiamente la vigilia pascual hebrea, que es muy larga, la celebran todavía hoy, tiene 14 momentos, donde hay una serie de ritos, hay 3 panes, 5 momentos que se levanta la copa. Jesucristo, es decir, nuestra Eucaristía, la novedad importante es Cristo, que se entrega, que se da, es el misterio pascual. Siempre celebramos el misterio pascual, pero está enraizada a una tradición. Y la tradición judía es la alianza que Dios ha ido haciendo con su pueblo, ¿no? Jesucristo, ¿qué ha celebrado? Vamos a ponernos en el cenáculo, vamos a meternos ahí en el cenáculo. En el cenáculo estaban generalmente sentados por tierra, más o menos, como en divanes o en cojines, ¿no? Una tradición, del mundo oriental, también tradición romana. La tradición romana era el triclinium, asientos un poco más altos, pero apoyados sobre un brazo, un poco como lo representan más o menos la última cena de Víctor de los Ríos, más o menos, ¿no? Pero seguramente sentados al estilo oriental en cojines o en alfombras, ¿no? Y había un primer rito, que lo encontramos en el Evangelio de San Juan, que hay un lavatorio, hay que hacer una serie de abluciones. Los hebreos tienen que lavarse el codo, las manos, unas abluciones desde el codo hasta la mano, y Jesús ha hecho una ablución un tanto interesante, que es lavar los pies a sus discípulos. Pedro se resiste, ¿por qué? Porque eso lo hacían o los esclavos, o los siervos, o la esposa, al esposo. Y Pedro se resiste, ahí tenemos un detalle, ¿no? Que se resiste, ¿no? Y bueno, después los evangelistas no comentan los detalles digamos, habituales de la tradición judía. ¿Por qué? Porque los interlocutores eran judíos. Es como si yo te digo, he rezado el rosario, pues no te tengo que explicar que son 10, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías en gloria, ya lo sabes, ¿no? O sea, los interlocutores de los evangelios de esa primera comunidad cristiana, la mayoría eran judíos. Entonces, ¿qué es lo que apuntan los evangelistas? Apuntan a los detalles novedosos que Jesús introduce. Y los detalles novedosos es que cuando ha cogido uno de los panes, había 3 panes, 3 panes que se bendecían, y se recordaba en toda esa liturgia el éxodo, la salida de Egipto. Jesús en uno de esos panes ha cambiado la fórmula y ha dicho, esto es mi cuerpo. Y eso es lo que recogen los evangelistas, como novedoso. Y había 5 momentos que se levantaba la copa, se llama la Kiddush, la bendición, ¿no? Y decía, Baruch atah Adonai Eloheinu, bendito seas Dios Padre eterno, Baruch atah Adonai Eloheinu. Y después, no había un ritual propiamente escrito, en aquella época era espontáneo, era oral, pero había una transmisión oral muy fuerte, muy importante. Pues Jesús, cuando ha dicho Baruch atah Adonai Eloheinu, esta es mi sangre, esta es la novedad. Había una gran cena importante, los evangelistas recogen que al finalizar la cena se cantaba el Halel, los salmos, una serie de salmos, del 119 al 120 y tantos, entre ellos el que hemos proclamado hoy, que forma parte del gran Halel, la bendición, y se han ido al huerto de Getsemaní. Nosotros celebramos el Triduo Pascual, lo hemos heredado. Aquí en España, además, a la vez, nosotros somos de rito romano, pero muchas tradiciones de la piedad popular, nosotros en nuestra tradición, digamos, española, hemos tenido la gracia también de ser herederos no solamente del rito romano, de tradición romana, por la influencia, si quieres, de cómo ha llegado el cristianismo a nuestras tierras, pues a través de los romanos, a través de las legiones romanas, a través del imperio romano, que éramos provincia romana, nos ha llegado el rito romano. Pero por la persecución musulmana que hicieron sobre el norte de África, nos ha llegado a nosotros la tradición africana. Los cristianos del norte de África, pensad que hasta el siglo VIII había importantísimas comunidades en todo el norte de África, en Egipto, en Túnez, en Libia, en Argelia.
en Siria. Todos estos fueron huyendo de la invasión musulmana. ¿Y hacia dónde huyeron? Pues fueron viniendo muchos a través del estrecho de Gibraltar, pasaban hacia España. Entonces nosotros somos herederos, que se refleja un poco en el rito hispano-visigodo, que bueno, en el siglo XI se canceló el rito hispano-visigodo, pero han quedado tradiciones en nuestra vivencia de la piedad popular, de esa riqueza de la tradición africana. La tradición africana es una tradición muy vinculada a Jerusalén, a la tradición jerosolimitana, a la tradición de los apóstoles. Pensad que en Egipto ha sido evangelizado por San Marcos, pensad que San Agustín era de lo que hoy es Túnez. Es decir, que hemos recibido muchas tradiciones que han permanecido, y la forma de vivir el dramatismo, muy típico del Oriente, lo expresamos nosotros, No somos en ese sentido tan occidentales, porque en muchas de las tradiciones el dramatismo, como expresamos las cosas, son orientales, y eso lo hemos heredado muy seguramente de esos cristianos que venían huyendo del Islam. Bien, voy dando pinceladas porque la cosa es amplia. Nuestra Eucaristía ha sido, que es de rito romano, somos de rito romano, ha sido fruto de una serie de siglos, pero hay una estructura común. Es muy importante la Eucaristía del Jueves Santo. Ahí se ha instituido la Eucaristía, el día del amor fraterno, el día de la caridad, ¿Cómo no vivir esa Eucaristía? Si es que el Señor nos sienta a su mesa, nos lava los pies, parte para nosotros el pan. ¿Cómo no vivir esa Eucaristía de In Cena Domini, de la Cena del Señor, donde después hay una reserva eucarística sobria? No se debe decir monumento, antiguamente se decía monumento, no debe tener forma de sepulcro, porque Cristo no está muerto, está vivo. O sea, que celebremos su muerte no significa que Cristo esté muerto, está vivo, Cristo está resucitado. Celebramos, conmemoramos, Bien, y está la adoración y la oración, digamos, a lo largo de la noche, del Jueves Santo al Viernes Santo, que por desgracia ahí en León tenemos el lío de Genarín, que vaya follón, Menos mal que parece que este año no sale, menos mal, porque yo tengo, salen allí de la Plaza del Grano, donde está la parroquia mía, la que nuevo follón he visto otros años allí. Me hacía mucha gracia cuando han querido arreglar la Plaza del Grano. Digo, joder, pues quieren arreglar la Plaza del Grano, tanto follón que ha habido para arreglar la Plaza del Grano, que vengan el día de Genarín y que vean todo el follón que hay aquí, y cómo rompen las botellas contra los ábsides románicos de la parroquia del Mercado, y cómo queda aquello que parece que ha pasado Atila y Napoleón, todos juntos, y ahora hasta Putin, casi, la metemos en el mismo bote, Bueno, pasamos al Viernes Santo. El Viernes Santo tampoco se debe hablar de oficios, antes se hablaba de oficios, Claro, ¿por qué? Porque antiguamente, hasta la reforma que hizo Pío XII en 1955 de la Semana Santa, ¿cómo vivían los fieles la Semana Santa, o entre comillas el triduo pascual? Porque es que no se hablaba ni siquiera de Pascua. El término Pascua, gracias a Dios, lo hemos rescatado. Claro, Pío XII se hizo eco del movimiento bíblico, del movimiento litúrgico, de una serie de iniciativas y de riquezas de estudiosos que estaban descubriendo todo este tesoro que por diferentes circunstancias pues se había perdido o no se había tenido en cuenta por las circunstancias de la historia de la Iglesia. Es que la Iglesia tiene 2000 años. Claro, en 2000 años han pasado muchas cosas. Es como cuando te apartas de la fuente de un río, si vas a la fuente de un río el agua está cristalina, pero claro, cuando llegas al curso medio pues ya no está tan cristalina. Pues esto había pasado un poco también, digamos, ha pasado en la historia de la Iglesia. Pero gracias a Dios ha habido este impulso del movimiento litúrgico, del movimiento bíblico, movimientos teológicos, vanguardias, digamos, al interno de la Iglesia, que, fijaros, nosotros tenemos la gracia, gracias a Dios, la Iglesia Católica ha hecho autocrítica también. Los concilios, que en definitiva, ¿qué es? Intentar resolver, cambiar y hacer autocrítica. Esto no pasa en la Iglesia Ortodoxa, La Iglesia Ortodoxa les tiene que hacer una reforma litúrgica que tienen para ellos, y pastoral también, muchísimo, Bastante, aunque tienen una riqueza sin duda estética en la iconografía y en la liturgia, pero nosotros hemos tenido una reforma litúrgica y pastoral muy grande en estos últimos 70 años, pero que todavía quizá no ha llegado lo suficientemente al pueblo de Dios. Lo suficientemente, o sea, queda mucho por hacer. Por eso yo insisto
en la necesidad que la Iglesia se renueva viviendo la liturgia, viviendo el misterio pascual, que es donde se renueva el hombre nuevo, donde cada año la Iglesia se renueva. Entonces llega el Viernes Santo, que es el único día al año, bueno, junto con el Sábado Santo, parte del Sábado Santo, alitúrgico, que no se puede celebrar la Eucaristía. Es el único día que no celebramos la sacramentalidad, sino que celebramos un acontecimiento, celebramos la muerte de Cristo. O sea, ese día no hay sacramentalidad en el sentido litúrgico de sacramento, no celebramos el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía celebra la muerte de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Pero ese día no celebramos el sacramento, sino el acontecimiento. Viernes Santo, decimos, celebramos la liturgia de la pasión del Señor. No los oficios, que os decía. Los oficios era antes, porque lo que hacían era hacer el oficio de lecturas, una serie de salmos. Los más mayores quizá os recordaréis que en las iglesias preparaban allí el tenebrarium, esta especie de candelabro con forma de flecha, el tenebrarium, ponían 15 velas, porque eran los salmos del oficio, un poco más amplio, del oficio, se llamaba oficios, porque era el oficio de lectura, de la liturgia de las horas, del breviario, como se llamaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que iban apagando velas y quedaba la iglesia en tinieblas. Es decir, ¿por qué? Y en esto pues rompo una lanza a favor de las cofradías, en este sentido. ¿Por qué se desarrolló la piedad popular y las cofradías? Eso es un valor muy importante en la iglesia. Se desarrolló porque era la única forma que el pueblo de Dios tenía de participar, porque no había otra forma. O sea, ¿cómo podía vivir el pueblo de Dios la liturgia que no conocía, ni entendía, ni sabía lo que se guisaba allí, ¿no? Pues gracias a Dios que, bueno, la Iglesia, a través ya desde época medieval, favoreció, a través de ciertos órdenes religiosas, jugaron un papel muy importante los dominicos, los franciscanos, en favorecer que el pueblo de Dios pudiera vivir algo. Y el único campo que teníamos, es la piedad popular, y que se mantiene, que gracias a Dios es una riqueza enorme de tradiciones que hay que valorar, pero ojo, que ese recuperarlas, valorarlas, sostenerlas, hay que sostenerlas unidas a la liturgia, ¿no? Porque fijaros, la Iglesia celebra. Hay unas palabras que las voy a expresar, y la Iglesia se mueve entre anamnesis, epíclesis y mímesis. Es decir, anamnesis, esta palabra griega rara, anamnesis, significa memoria. Siempre que celebramos hacemos memoria sacramental de los misterios de nuestra salvación. El Triduo Pascual es memoria sacramental. Pero también es epíclesis. Epíclesis es invocación del Espíritu Santo. Invoca al Espíritu, pide gracias, pide dones para vivir ese misterio, para que se haga eficaz ese misterio. Pero también está la mímesis. Desde los primeros tiempos está la imitación. La mímesis significa imitación. Desde los primeros tiempos, y esto lo recoge nuestra querida peregrina Egeria, que parece ser que era berciana, dice la tradición, ¿no? Por supuesto, galaico-berciana. La peregrina Egeria, espero que os suene, ¿no? La peregrina Egeria era una dama, una mujer hispano-romana, de finales del siglo IV, que se lanzó a la aventura con su pequeño grupo de colaboradores. Estuvo 3 años recorriendo Tierra Santa, Siria, Turquía, Egipto. Una cosa impresionante para una mujer del siglo IV, Pero además el diario que, bueno, que estaba perdido, se descubrió en la biblioteca de Arezzo, en Italia, en 1800 y pico, su diario de la peregrina Egeria, que es una contribución para comprender lo que se celebraba en el siglo IV en Jerusalén, y en Belén y en Nazaret, porque ella recoge todos los detalles, por ejemplo, del Jueves Santo, del Viernes Santo, cómo se celebraba, y ya allí estaba, fijaros, ya en los primeros momentos, en el siglo IV, ya estaba la paz constantiniana, habían cesado las persecuciones, había desarrollado el cristianismo, ya Constantino había dado sus dineros y había ordenado la construcción
de las grandes basílicas, de la Basílica del Santo Sepulcro, donde engloba el Gólgota y el Santo Sepulcro, ya estaba construida, ya existía la Basílica de la Natividad, o sea, ya allí había una piedad y una tradición, y ya la peregrina Egeria nos cuenta que había procesiones, ya nos cuenta detalles de la piedad popular, de la mímesis, o sea, porque no se puede, de la vida de la Iglesia litúrgica y celebrativa, no se puede quitar la piedad popular, no se puede, porque es que forma parte de esa vivencia de anamnesis, epíclesis y mímesis. Tenemos como una necesidad psicológica de reproducir el misterio de Pascua, de unirnos al Señor, como ser nosotros también protagonistas, de subir con Él a Jerusalén. Y esto lo recoge muy bien la peregrina Egeria, ¿no?, en estos detalles. Por ejemplo, del Viernes Santo hay un detalle curioso, que tenían, todavía estaba allí el madero que está en Santo Toribio de Liébana, que trajo Santo Toribio de Astorga, el obispo de Astorga, pues estaba todavía en Jerusalén, y dice, no estaba metido en ningún relicario, sino que era el pedazo de leño, y dice la peregrina Egeria que había 2 diáconos, el obispo sostenía el pedazo de leño de la cruz, y había 2 diáconos que estaban de guardia con un palo, porque había peregrinos muy piadosos que en vez de besarlo le echaban el diente, para llevarse una astillita, Lo cuenta así, tal cual lo cuenta la peregrina Egeria en el siglo IV, o sea, en vez de besar, ¡ay!, echaban el diente, mordían, muy piadosos ellos, Bueno, son cositas que cuenta la peregrina Egeria, simpáticas, ¿no? Bien, por eso digo que llegamos al Viernes Santo. El Viernes Santo, pues, tiene un despliegue también importante de la piedad popular, Vía Crucis, procesiones de la Pasión, el Santo Entierro. La verdad que nosotros tenemos una riqueza en España, Italia, en Sudamérica, en Colombia, también había bastante, sobre todo en Popayán, una ciudad que tiene una Semana Santa muy española, al sur de Colombia, se llama Popayán. Y muchos sitios, no digamos en Guatemala también. Guatemala tiene unos tronos que lo llevan 100 y pico personas, una cosa impresionante, Ciudad de Guatemala. Es decir, hemos llevado allá una tradición que nosotros hemos heredado, como digo, de esta mezcla romano-africana, que tenemos en nuestros genes cristianos, en nuestras raíces cristianas. Bien, el Viernes Santo, en la liturgia, celebramos la Pasión del Señor, se llama Liturgia de la Pasión del Señor. ¿Y cómo celebramos la Pasión del Señor? Celebrativamente, litúrgicamente. Pues veis que entra el sacerdote revestido de rojo y se postra, entra en silencio, no hay monición, no hay nada, entra en silencio y se postra todo lo largo que es en el suelo. Ya es un gesto muy diciente, muy fuerte, ¿no? Se postra en el suelo, ¿no? Y comienza una liturgia de la palabra, importante. Una liturgia de la palabra donde se proclama ciertamente la Pasión. O sea, estamos celebrando ahí sacramentalmente, litúrgicamente, aunque no hay propiamente el sacramento, pero estamos celebrando la Pasión, en un marco celebrativo, ¿no? Y hay una pequeña homilía y está la oración de los fieles, que es la oración de los fieles más importante del año. Son 10 oraciones, Bueno, es que la oración de los fieles, hasta el Concilio Vaticano II, en las misas no había oración de los fieles. La única oración de los fieles que había era la del Viernes Santo, pero que hacían los canónigos o que hacían los monjes en los monasterios y que apenas participaba el pueblo de Dios. O sea, no. Pero fijaros, todas las oraciones de los fieles que hacemos a lo largo del año se inspiran en la oración de los fieles del Viernes Santo. Fijaros si es importante. Esas 10 oraciones, ¿no?, donde hemos tratado un poco, por ejemplo, ya no se habla de los pérfidos judíos, que decían, pedimos por los pérfidos judíos, ¿no? Se dice por nuestros hermanos, que puedan descubrir este misterio, etcétera, ¿no? Se han un poco suavizado. A mí tampoco me gusta en León eso de matar judíos, decir matar judíos, oye, ya sabemos que es beber una limonada, pero es un poco fuerte, es un poco así como expresión, ¿no? No sé. Imaginaros que viene una persona judía, escucha eso, pues fíjate que cómo le puede sentar, ¿no? O si vas tú a, yo que sé, a Sudamérica y dices, vamos a matar españoles. Oye, que yo soy español, ¿no? Aunque a mí siempre me decían, a mí, a los españoles, nos robasteis el oro. Siempre que nos querían cabrear, nos robasteis el oro. Yo siempre les decía, ¿cómo son tus apellidos, perdona?
Fernández Martínez. Oye, pues eran tus abuelos, porque los míos no vinieron. Bien, celebramos liturgia de la palabra, porque Jesús en la cruz ha hecho una liturgia. Jesús en la cruz, las 7 palabras de Jesús en la cruz que recogen los evangelistas no son mera casualidad. Jesús en la cruz está haciendo, porque Él es el Cordero, Él es el altar, Él es el sumo sacerdote, Él es el templo. En Él se engloba todo el culto de Israel y todas las fiestas de Israel se engloban en Él. Está celebrándolas en el misterio pascual. O sea, las fiestas de Israel son Pesaj, la más importante, Pesaj, Pascua, Shavuot, que es Pentecostés, Sukkot, la fiesta de las tiendas, en septiembre, y después hay otras, como sea Rosh Hashanah, el Yom Kippur. Jesús está celebrándolas, Jesús está como un sumo sacerdote allí. Jesús en la cruz está haciendo la liturgia del Yom Kippur. Yom Kippur es generalmente en septiembre, después del equinoccio de otoño. Se celebra Rosh Hashanah, que es el año litúrgico, el año civil hebreo, comienza en septiembre. Rosh Hashanah, viene inmediatamente el Yom Kippur, que os sonará por la guerra famosa del Yom Kippur, y viene inmediatamente la fiesta del Sukkot, la fiesta de las tiendas. El otro día, cuando celebramos la transfiguración del Señor, ¿por qué pensáis que Pedro dice, hagamos aquí 3 tiendas? ¿Por qué pensáis que decía, hagamos aquí 3 tiendas? Porque estaban en septiembre, porque estaban celebrando el Sukkot, la fiesta de las tiendas. Y todo judío, durante una semana, tiene que hacer una comida en una cabaña, en una tienda, en un chamizo ahí. Si no lo puede hacer en su casa porque no tiene jardín, van a la sinagoga y lo hacen allí. Tiene que hacer una comida, porque recuerda que estuvieron durante 40 años en el desierto y Dios les alimentó. Y es que Jesús en la transfiguración les había anunciado su pasión. Por eso en la fiesta del Sukkot, viene de Sukkah, significa tienda en hebreo, es recuerdo, conmemoración del Éxodo. Es más, las tiendas estas que hacen, o el chamizo este, tiene que tener una ventana mirando al cielo, para recordar que el cielo provee, que Dios ha provisto, ¿no? Por eso digo que Jesús en la cruz está haciendo una liturgia. ¿Por qué hacemos la oración de los fieles? Porque Jesús ha dicho en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús está rezando por todos nosotros y está rezando por la humanidad. Por eso es importantísima esa oración de los fieles del Viernes Santo. Después viene la adoración de la cruz, se introduce la cruz, hay varias formas de introducir la cruz, solemnemente, porque no está presente, sabéis que el altar está desnudo, no está cubierto con manteles porque no se celebra la Eucaristía. Se introduce la cruz solemnemente y viene la adoración de la cruz. El centro de este día es la cruz, es la adoración de la cruz. Fijaos, hay algunos elementos que están presentes en este día en la liturgia, digamos, en la puesta en escena sacramental, diríamos así, de las procesiones. En la tradición romana, antiguamente, el Papa, el Viernes Santo, iba descalzo desde San Juan de Letrán, que es donde vivía, hasta el siglo XVI los papas vivían en San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, San Giovanni el Laterano. Iba hasta la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén, que está como a 1 kilómetro, más o menos, iba descalzo. Por eso la descalcez. También en el Viernes Santo había tradición, algunas tradiciones, que el presbítero salía descalzo a hacer la postración, o hacía descalzo la liturgia de la Pasión del Señor, el oficio, lo hacían descalzo, algunas tradiciones, ¿no? Iban con un incensario, el olor del incienso, iban con la cruz a esta basílica está muy cerquita, como digo, a 1 kilómetro de San Juan de Letrán, que es donde se conservan las reliquias más importantes de la Pasión. Hay un pedacito del INRI, hay otro pedazo importante de la cruz, hay unos clavos. Bueno, allí está enterrado un famoso cardenal leonés, Francisco de Quiñones, que era hijo del primer conde Luna, había nacido en León, hermano de la fundadora del convento de las Concepcionistas allí de León. Cardenal Quiñones, que es muy importante para la liturgia, está enterrado allí en el presbiterio de esta basílica, fue el cardenal en el siglo XVI de esta basílica, muy famoso para la liturgia porque hizo una reforma de la liturgia de las horas, creó nuestro salterio, fue el promotor del salterio del Concilio Vaticano II, lo que pasa es que llegó Trento y como estaba todo el problema de Lutero se lo pararon, se llama el salterio, el breviario de Santa Cruz, que creó, confeccionó
el cardenal Quiñones. Bien, pues el Viernes Santo, decíamos, liturgia de la palabra, oración importante de los fieles, solemne, adoración de la cruz, y después se trae de la reserva eucarística que se ha hecho, que como digo, no tiene que ser monumento, ni tiene que ser una cosa como, me acuerdo en Colombia que hacían concurso de monumentos, preparaban unos, parecía aquello las fallas de Valencia, preparaban allí unos estaribeles, bueno, cosas también que la gente, pues bueno, Sudamérica son así, es su idiosincrasia también, ¿no? Aquí la misa, como te alargues más de 40 minutos, la gente se mosquea. Allí la misa tiene que durar 2 horas, si no, no están contentos, ¿eh? Sí, allí lo que les des es poco, ¿eh? Bueno, es otro carácter, la gente allí, yo me alegro porque, bueno, he vivido eso, y la gente te pide, no se cansa tienen ansias de Dios, ¿no? A mí en eso estoy agradecido, ¿no? Incluso mis experiencias personales, porque a mí me tocó vivir la época de Pablo Escobar. Yo la he vivido en vivo y en directo, allí en Pablo Escobar. He tenido la escopeta puesta en la espalda, nos atracaron 14 veces en el seminario. Una de las veces me pillaron a mí con una escopeta y ahí contra el muro, ¿eh? Pero después me tocó apoyar la capellanía de la cárcel de Medellín. Ahí estaban todos los sicarios, las FARC, el ELN. Allí Gonzalo lo vio, porque fue una vez, allí la cogí en el seminario, y ahí visitamos todos los lugares. Pero, curiosamente, interesante, porque la gente, cuando está en la cárcel, me acuerdo mafiosos, celebrar varias Semanas Santas en la cárcel con ellos, y el Tríduo Pascual con ellos, ¿no? La verdad que tiene ansias de Dios, en medio de ese infierno, que era una cárcel de ese tipo, es de la marinera, las cárceles de aquí. Yo he trabajado, he hecho pastoral penitenciaria aquí en Mansilla, en Villayerro. Pues bueno, estás privado de la libertad, pero bueno, los derechos y los respetos mucho, ¿no? Pero las cárceles allí, yo me acuerdo que el director de la prisión nos dijo, que dice, mire, nosotros les podemos salvaguardar su seguridad hasta la puerta del módulo, dentro, pero bueno, nunca nos pasó nada, ¿eh? Bueno, entonces el Viernes Santo, adoración de la cruz, y se da la comunión, se trae la reserva eucarística de esa reserva sobria que se ha hecho el Jueves Santo, y se da la comunión. Celebramos así la pasión del Señor. La Semana Santa nos ayuda, porque es una puesta en escena, además en una sociedad secularizada como la nuestra, yo siempre lo valoro muchísimo, lo apruebo, lo animo, porque en una sociedad secularizada, que podamos sacar todavía imágenes a la calle, que podamos tener expresiones de piedad popular en la calle, en nuestra sociedad tan difícil, tan contraria a la fe, pues es una gracia muy grande. El Sábado Santo está dedicado a contemplar el descenso, un artículo del credo, que decimos, descendió a los infiernos, ¿no? Contemplamos este misterio. Si se puede, a veces se pone la soledad también, porque dice que la Virgen María no se movió allí del jardín del sepulcro, no se movió, ¿eh? La Virgen María estuvo allí presente en la pasión del Señor, por eso la soledad, en algunos momentos, en algunas iglesias se la pone allí, porque es protagonista. Ella estaba anhelante de la resurrección del Señor, es la primera que ha creído en la resurrección de su Hijo. Bien, por eso el Sábado Santo está dedicado a la liturgia de las horas, a la contemplación del descenso de Cristo a los infiernos. En la liturgia oriental dramatizan este descenso de Cristo a los infiernos, ¿no? Hacen algunas obras como autos sacramentales, etcétera, ¿no? Y preparar la Vigilia Pascual, porque la Vigilia Pascual es el mayor despliegue, digamos, de elementos litúrgicos de todo el año, es el corazón del año litúrgico, es la madre de todas las vigilias, es el centro, pues con todas las 4 partes que tiene, la bendición del fuego nuevo, encendido del cirio, el canto del pregón pascual, el exultet, ¿no? Que es precioso lo que dice allí, o feliz culpa, ¿no? Lo que dice allí se le atribuye a San Ambrosio, no se sabe si de San Ambrosio, etcétera, pero de la tradición patrística antigua sin duda. Oh feliz culpa que nos mereció un tan grande Redentor. Fijaros lo que dice. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría redimido. Joder, para decirle, Adán, gracias, hijo, gracias que pecaste, casi. Por decir, gracias, que sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría redimido. O sea, Dios nos ha superado en gracias y en dones a pesar de nuestro pecado. Oh feliz culpa, canta, que nos mereció un tan grande Redentor. Oh noche maravillosa, dice allí, ¿no?
Si se puede cantar, pues sería lo ideal, ¿no? Porque es para cantar, ¿no? Después viene la liturgia de la palabra, normalmente son 9 lecturas, se pueden acortar, pero son 9 lecturas, fundamental la del Éxodo, hay algunas fundamentales, el Éxodo, la resurrección, el Evangelio de la Resurrección, Abraham, padre de la fe, la historia de la salvación, ahí se cuenta la historia de la salvación, y ahí intervienen todos los elementos de la creación, el fuego, el olor, el incienso, el agua, porque la segunda parte es la liturgia de la palabra, la tercera parte es la liturgia bautismal. Antiguamente era el único momento que se podía bendecir el agua, por eso se cubrían las pilas bautismales, y tenían que echarlas o vinagre o algo para que no se corrompiera, sal a veces, para que no se corrompiera el agua. Solo se podía bendecir el agua en la vigilia pascual, en esa vigilia que hacían los canónigos o los monjes, o el sacerdote con su vicario parroquial, que hacían ahí casi medio en secreto, o con el sacristán, ¿no? En la mañana del sábado santo. Pero hoy el agua se puede bendecir siempre, ¿no? Sobre todo en el bautismo, si hacemos un bautismo, se bendice. Pero sobre todo la bendición de la vigilia pascual es impresionante. Y si nosotros ahí en el mercado ya hace 40 años solemos hacer el bautismo por inmersión. Bueno, el ritual lo recomienda. Claro, tenemos que preparar un recipiente con 400 litros de agua, calentar ese agua y sale bañado el niño y el cura. Porque terminas de agua, que te corre el agua por todas partes. Pero es significativo, es muy expresivo. El ritual del bautismo recomienda, pasa que nos es más fácil por infusión, porque no tienes que preparar tanto lío, tanta parafernaria. Pero una vez al año la vigilia pascual lo hacemos por inmersión y es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque es meter al niño debajo del agua. Y algunas madres dicen, ¡ay, que me la ahoga! No lo ahogo, para abajo. Yo te bautizo en nombre del Padre, para abajo. Del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que hace el bautismo. Bautismo, baptizein en griego, significa dar muerte. Por lo tanto, es un momento fundamental. Pero después del bautismo llega otro momento fundamental por el cual nos estamos preparando en la Cuaresma. La Cuaresma es una suerte de catecumenado, de 40 días para renovar nuestro bautismo. Y por eso hay una renuncia a Satanás. Si os recordáis, en el bautismo se pide a los padres y padrinos que renuncien a Satanás y hagan profesión de fe. Pues hay una renuncia a Satanás en la vigilia pascual y una profesión de fe donde se nos pide a todos que hagamos renuncia a Satanás y profesión de fe. Y viene la liturgia eucarística, con la cual, hombre, se pide que en la medida que se pueda, pues se hiciera ayuno desde el Viernes Santo hasta la vigilia pascual, que se rompiera el ayuno alimentándonos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todo esto es fundamental que lo vivamos, que lo celebremos, porque esto es lo que va a dar también vigor y va a dar sentido a la piedad popular. Y gracias a Dios que nosotros, como contemporáneos, pues ¿cuántos santos les hubiera gustado participar de estos misterios? Yo pienso algunas veces, fíjate, Santa Teresa, o bueno, los que eran presbíteros pues podían participar de alguna manera, pero santas como Santa Teresa, que pues nunca pudo comulgar en la mano, ni nunca bebió la sangre de Cristo. Y nosotros tenemos tantas posibilidades de acercarnos a la palabra de Dios, de celebrar los divinos misterios. La Iglesia ha visto propicio la participación consciente del pueblo de Dios, y que no lo perdamos, porque esto va a ser el secreto de renovación de las procesiones de la Semana Santa. Si no vivimos, es así como se renueva la Iglesia, con los divinos misterios. Bueno, y esto ya después se pasaría a el domingo, que es la Pascua semanal. Si no vivimos el domingo, si no animamos a los miembros de las cofradías, a los miembros de las parroquias, a los fieles a vivir el domingo, que es la Pascua semanal, pues difícilmente, y más en nuestro mundo secularizado, ¿no? Que caminamos a pequeñas comunidades, caminamos a una realidad más precaria, más pequeña, ¿no? Pero que estamos llamados a ser luz del mundo, a dar testimonio de Cristo como luz del mundo. No sé si estoy en hora o me he pasado. Podría decir muchas más cosas, pero no quiero tampoco cansaros. Ha sido así a grandes rasgos un poco.
Si queréis hacer alguna pregunta, ánimo. No, yo, a ver, preguntar un poco, ¿no?, desde el punto de vista de las cofradías, ¿no?, que comentaba que, bueno, que las cofradías surgen precisamente por esa piedad popular, es decir, para sacar pues las imágenes, no es la forma o sea, es como su inicio, ¿no? Creo que ha dicho. Bueno, como las tenemos hoy, sí. Pero ya estaba entre los cristianos, como lo apuntaba de Geria, ya los cristianos querían imitar, vivir ese... Claro, pero yo, por ejemplo, leyendo, ¿no?, en otras fuentes de las cofradías, pues más bien las enfocan, digamos, como unos núcleos, ¿no?, de hermandades donde nacían para ayudarse entre ellos, pero no en este aspecto de la piedad popular que surgiría como más tarde, sino primeramente nacían como gremios. Y entonces, ¿en qué momento? Porque claro, si previamente ya me dice que desde tan atrás nacían de esa manera... Como cofradías es posterior, como cofradías como lo entendemos hoy. Como lo entendemos hoy, sería a partir de, no sé, ¿cómo podríamos entenderlo? Ya muy hacia acá, ¿no? Como la piedad popular realmente, porque en realidad la cofradía en sí al principio venía siendo como un gremio, ¿no?, o gremios que se agrupaban precisamente para ayudarse entre ellos. Entonces ahora, ¿a partir de cuándo sería una cofradía al uso de hoy en día? Bueno, hay que remontarse a lo que se llama la devotio moderna. La devoción moderna, surge a partir del siglo XI-XII, con la reforma gregoriana, sobre todo por el hecho de que los fieles, darles un poco de participación, porque los fieles al final, el pueblo de Dios participaba muy pasivamente. Tenéis que pensar que también durante siglos hemos vivido una visión de iglesia muy monástica, ¿no? Pero claro, el pueblo de Dios no son monjes todos, ¿no? Muy monástica porque, bueno, juega un papel importante los monjes en la evangelización, en la vida de la iglesia, y un poco en detrimento, claro, tampoco es que existía el clero diocesano, el clero era monástico. Y entonces, ¿qué llevaban a las parroquias? Pues lo monástico, lo que ellos tenían. Pero claro, en lo monástico estaba el coro y la Eucaristía, pero muy privada. De tal manera, es verdad que había un marco que era la sociedad de cristiandad, y que esa sociedad de cristiandad, pues bueno, pues no había otra cosa, eran cristianos todos, pero ahora que tuvieran una formación y que fueran conscientes, había un buen ambiente porque eran cristianos todos, tantas veces ha denigrado el medioevo, sobre todo desde el iluminismo, o sea, nos han vendido desde la Revolución Francesa y desde el iluminismo nos han vendido, y así lo presentan las películas, presentan el medioevo como algo oscurantista, algo terrible, y no fue así. El medioevo era cristiano, ¿no? Y había una caridad, y ahí surge también las cofradías, primero como una forma que tenían los monjes de evangelizar de alguna manera y que recibieran elementos de piedad popular, era con los gremios de carpinteros, gremios... Bueno, y esto ha durado hasta el siglo XX. O sea, hoy conocemos las cofradías penitenciales, pero hay cofradías gremiales que han ido desapareciendo. Todavía en León ya apenas queda la cofradía de los zapateros, con San Crispín, San Eloy, cofradía de los plateros, o joyeros, o relojeros. O sea, hasta el siglo XX, esto ha durado desde el siglo XI hasta el siglo XX, las cofradías eran gremiales. Cofradía de carpinteros, las que han permanecido han sido las de la Semana Santa, porque tienen mucho arraigo, mucha fuerza en la Semana Santa, y no solamente en la Semana Santa, sino que también tenían aspectos humanos, como era enterrar a los muertos, ayudar a las familias más necesitadas. O sea, el aspecto sociocaritativo estaba muy presente, ¿no?
Claro, como las tenemos hoy, más concretamente son a partir del 16 y de Trento. Trento marca mucho las directrices, y después también el Concilio Vaticano II, Asociación Pública de Fieles, ¿no? Del Código de Derecho de 1983. Bien. No sé si alguien más... Hay una pregunta. Sí. Es una cofradía. Hola, de las Damas de la Piedad. ¿Cómo se puede animar a los cofrades a que vivan la liturgia cuando, por ejemplo, estamos viendo que ya ni las personas que solían ir a la liturgia, que no son cofrades, ya no van tampoco? Es que a veces se pide a las cofradías que animen, que tal, pero es que la gente que no es cofrade, vamos, que es gente normal, gente de tal, ya no va a muchos oficios, liturgia, a la liturgia. ¿Qué podemos hacer? Porque nos vemos un poco superados, sí. Y yo, por ejemplo, lo digo personalmente, me enfada un poco que desde ámbitos superiores nos digan, oye, es que tenéis que tal, oye, es que... Ya, pero es que no nos vienen. ¿Cómo podemos animar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno... Complicado, ¿eh? No tanto. Primero hay que partir, hay que desmontar el esquema que tenemos de iglesia de cristiandad. Y el esquema de iglesia de cristiandad es pensar que todo el mundo tiene que estar en la iglesia. Y no. O sea, el Señor ha concebido a su iglesia como luz, sal y fermento. Y la luz, pues, bastaría un foquito para iluminar este espacio y que nos situáramos, que nos iluminara. Y el fermento, basta un poquito de fermento para que fermente la masa. Y la sal, basta un poquito de sal. O sea, es decir, los que estamos en la iglesia no podemos pretender, eso no significa que no evangelicemos, y que no demos testimonio y que no animemos, pero tampoco podemos pretender con ese esquema de iglesia y cristiandad de llenar nuestras iglesias, porque a veces hablamos de número, pero sí, por ejemplo, los que están implicados en las juntas, los que forman parte de una cofradía, siempre animar, porque de alguna forma es que cobra vida la cofradía, si celebran la Eucaristía, si van a alguna celebración, si participan en los sacramentos, en la confesión, en el sacramento de la penitencia, si escuchan la palabra de Dios. Eso es para bien de la cofradía, pero tampoco sin grandes pretensiones. De todas maneras, la Iglesia, pues mira, estamos ahora en pleno sínodo, pues está revisando cosas. La pastoral y la vida de la Iglesia, hay una especie de adagio que dice Ecclesia semper reformanda. O sea, la Iglesia siempre a veces tiene que acomodarse a ciertas líneas pastorales, situaciones, momentos. Pero bueno, tenemos un trabajo, sin duda, y una preocupación. Eso no quita que no haya una preocupación, pero las juntas podéis hacer mucho en animar, por lo menos a los más cercanos, aunque es difícil. Yo pienso en la cofradía de Dulce Nombre de Jesús Nazareno, León, que son 3.500 hermanos, pues muy difícil. Complicado, vienen muchos de ellos, la mayoría para el Viernes Santo y poco más. Es verdad que tenemos allí todos los domingos misa y bueno, pues vienen las juntas, vienen y se hacen presente y bueno, pues llegas a algunas personas, a los más cercanos, pero bueno, como digo, tampoco puedes pretender mucho más, que eso, como digo, no tiene que quitar el impulso misionero, de evangelización, de llegar a las personas, de animar, sobre todo con nuestro testimonio. O sea, no es cantidad, sino calidad, ¿no? Sería el resumen, vale. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Bueno, pues... Pues ya damos por finalizada esta segunda conferencia. Reitero en nombre de todos nuestro más sentido agradecimiento a don Manuel Flaquer por su presencia aquí esta tarde y por su hermosa exposición que deseamos nos ayude a celebrar mejor los actos litúrgicos de la próxima Semana Santa. De corazón, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por su participación y les emplazamos al próximo miércoles, día 30,
a la misma hora para la última conferencia. Desafíos actuales a la educación y la familia, que pronunciará el eminentísimo y reverendísimo señor don Antonio María Rouco Varela, cardenal arzobispo emérito de Madrid. Por último, quiero agradecer a la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y a su hermano mayor el privilegio de haber podido tener la imagen de su titular, la borriquilla popularmente conocida aquí, ¿verdad?, presidiéndonos en esta tarde. Al Señor, que a lomos de una borriquilla entró en Jerusalén para anunciar la paz, dirigimos nuestra oración por la paz para terminar este acto con el Padre Nuestro. Nos ponemos en pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues muchísimas gracias a todos y buenas noches.